Imagina tener una muñeca robot que hace compañía a tu hija. Sin embargo, lo que parecía una idea genial, pronto se convierte en una turbia situación. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, Megan. Katie viajaba por carretera con sus padres rumbo a una montaña nevada donde podría esquiar. Durante todo el trayecto, la niña no se separaba de su juguete preferido, un animatrónico que funcionaba a través de una aplicación. La madre de la pequeña no estaba muy feliz de que su hija pasara tanto tiempo frente a una pantalla para jugar con un juguete. Sin embargo, en ese momento tenían problemas más grandes. El padre era incapaz de guiarse en la carretera llena de nieve, y cuando se disponían a cambiar de rumbo, un par de luces se abalanzaron sobre ellos. Mientras tanto, en Seattle, Gemma, la tía de Katie, se dedicaba a desarrollar su siguiente gran proyecto. Era una ingeniera robótica de una compañía de juguetes y estaba a punto de probar a Megan, un androide capaz de revolucionar su sector. Sin embargo, cuando intentó hacerle una demostración a David, su jefe, todo resultó en un completo fracaso. Lo que él quería era un juguete económico y fácil de producir, que generara beneficios y no un experimento complejo y demasiado costoso. Tras la fallida presentación, Gemma recibió la llamada del hospital donde le informaron que su hermana, su cuñado y su sobrina habían sufrido un accidente. En el choque, la pareja falleció y la niña quedó bajo la custodia de su pariente más cercana, Gemma. Katie tuvo que trasladarse desde su casa hasta Seattle, donde vivía su tía. Para ella, el cambio fue demasiado profundo. Al llegar, lo primero que vio fue a la vecina de Gemma y su perro, que continuamente pasaba a la propiedad para desordenarla. Sin prestarle más atención a la vecina y a su mascota, Gemma llevó a Katie dentro de la vivienda. Allí las recibió una asistente inteligente llamada Elsie, aunque la niña no parecía muy interesada por nada. Esa noche, Gemma le aseguró a su sobrina que haría su mayor esfuerzo por hacerla sentir en casa. Sin embargo, se sentía superada, ya que no entendía cómo cuidar de una pequeña o cómo darle consuelo en un momento como ese. Al día siguiente, Gemma recibió la visita de Lydia, la asistente social encargada de corroborar que Katie se encontraba en un lugar adecuado para ella. No obstante, la reunión no salió tan bien como debería. Gemma claramente no estaba preparada para cuidar a Katie, aunque insistía una y otra vez en que sí lo estaba. Al terminar, Lydia le aconsejó hacer algunos cambios en su relación con la niña. De lo contrario, Katie sería enviada a vivir con sus abuelos paternos al otro lado del país. El resto del día, Gemma lo pasó en su taller, intentando mejorar el juguete que su jefe le había solicitado. Mientras tanto, Katie permanecía en su cuarto jugando con una tablet. Al llegar la noche, la niña decidió visitar a su tía. La pequeña le mostró un dibujo que había hecho. Por su parte, Gemma le habló sobre uno de los proyectos que tenía en el taller. Se trataba de un robot llamado Bruce, que ella había construido en la universidad y que se movía utilizando un par de guantes. Al ver la reacción de la niña, Gemma tuvo una idea. En vez de trabajar en el proyecto que su jefe quería, desarrollaría a Megan para presentarla como la siguiente evolución de los juguetes que acompañaban a los más pequeños. Durante varios días, trabajó incansablemente en la programación y en la parte estética de la muñeca hasta que obtuvo un resultado que la satisfizo. El día de la presentación, Gemma le mostró a David algo muy diferente a lo que él estaba esperando. En uno de los salones de la compañía, Katie se encontró con quien sería su mejor amiga desde ese día en adelante, Megan. El androide se comportaba casi como si fuera una niña de verdad y estaba diseñada para tener un pensamiento evolutivo que se adaptaba según las necesidades de cada usuario. Para David, aquello era realmente la evolución en el mundo de los juguetes y ordenó de inmediato realizar una presentación para el jefe supremo de la empresa con el fin de obtener el presupuesto final. Gemma decidió llevar a Megan a su casa, pues entre más interactuara con Katie, más aprendería y mejor podría desempeñar sus funciones. Además, la muñeca se convirtió en una forma sencilla de cuidar a Katie sin la necesidad de estar pendiente de ella todo el tiempo. Al poco tiempo, la niña y Megan se volvieron inseparables. Cada una de ellas se retroalimentaba de la otra. Gemma se sentía orgullosa de su creación, aunque su amiga Tess no le parecía que la muñeca fuera una buena idea. Según Tess, dejar toda la responsabilidad del cuidado de los niños a un androide era limitar el contacto humano que todos debían tener. Al final de cuentas, Megan parecía querer reemplazar a los padres, y eso podría tener consecuencias catastróficas. Gemma no le prestó atención a las palabras de su amiga. Todo lo que quería era que Katie pasara el mayor tiempo posible junto a Megan, para así obtener
obtener un balance general de la situación. Sin embargo, la muñeca comenzó a mostrar signos de autoconciencia. Sin que se lo pidieran, recopiló información sobre la muerte de los padres de Katie y la manera en que podía hablar de ello con la niña. De vuelta en casa, Megan vio cómo Katie jugaba en el patio. La niña le pidió que la ayudara a buscar una flecha de juguete y de inmediato la muñeca la localizó al otro lado de la reja que separaba la propiedad de Gemma con la de su vecina. Cuando se dispuso a tomarla, el perro de la vecina se abalanzó sobre Megan y cuando Katie intentó ayudarla, recibió una fuerte mordedura en uno de sus brazos. La dueña del animal acusó a la niña de haber provocado todo. Por ello, Megan decidió vengarse. Esa noche, Gemma llamó a la policía para reportar el ataque, aunque el oficial no le prestó demasiada atención. Más tarde, Megan puso en marcha su plan. Lo primero que hizo fue imitar la voz de la vecina para llamar al perro. Luego, sin que éste lo notara, lo arrastró hasta acabar con él. A la mañana siguiente, Gemma notó que la mujer que vivía al lado buscaba con desesperación a su mascota. Sin embargo, no le prestó atención. Ese mismo día se celebraría la presentación de Megan y aunque Katie estaba herida, decidió ir a ayudar a su tía. Una vez en la empresa de juguetes, David presentó ante todos los altos mandos a Megan, asegurando que sería una revolución. Pese a ello, cuando llegó el momento de interactuar con Katie, la niña rompió en llanto. Superada por la muerte de sus padres y todos los cambios que había tenido que vivir, ya no fue capaz de soportar más. Ante eso, Megan decidió consolarla, sorprendiendo a todos los presentes. Incluso le cantó una canción. Esto hizo que los altos mandos comprendieran que estaban frente a una mina de oro. Después de la presentación, Gemma notó que la relación entre Katie y Megan se había vuelto demasiado cercana. La niña no podía pasar un solo momento sin la muñeca a su lado, al punto que parecía depender completamente de ella. Otra persona que se mostró preocupada fue Lydia, quien tras varios análisis concluyó que Megan se había convertido en una figura con la que Katie intentaba suplantar a sus padres, apegándose a ella. Esto no resultaba nada bueno, pues la niña debía vivir su duelo de manera natural para poder superarlo. Aquello hizo que Gemma comenzara a considerar que quizás Megan no era lo mejor para su sobrina. Después de todo, las conexiones que ambas generaban podrían ser muy difíciles de romper en el futuro. Eso llevó a Gemma a tomar la decisión de inscribir a Katie en una escuela alternativa con un enfoque más creativo. Así, la niña podría generar amistades con otros niños sin depender únicamente de la muñeca. Katie no se mostró emocionada con la idea, aunque al día siguiente decidió darle una oportunidad, siempre y cuando Megan pudiera acompañarla. La presentación del colegio se realizó en un bosque cercano, donde Gemma decidió quedarse para cuidar a su sobrina. Entre el grupo de niños se encontraba Brandon, un pequeño con claras tendencias violentas, quien, para su mala suerte, fue emparejado con Katie para realizar una actividad. Sin esperar demasiado, el niño mostró su verdadero rostro y comenzó a maltratar a la niña. Fue entonces cuando apareció Megan, quien no permitiría que su amiga fuera lastimada. Por un instante, la muñeca no hizo nada, por lo que el niño la tomó para intentar destruirla. Ya a solas, Megan decidió atacar. Le arrancó las orejas a Brandon, quien huyó por el bosque para escapar de la muñeca hasta que tropezó y cayó por un barranco que lo lanzó directamente a una carretera donde fue embestido por un coche. Tras el incidente, Gemma habló con su sobrina para intentar recopilar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, la niña se negó a decir algo en contra de su muñeca y prefirió guardar silencio. En ese momento, un policía llegó a la casa para preguntar sobre el perro desaparecido de la vecina. La mujer acusó a Gemma de lo sucedido e incluso nombró a Megan como cómplice, aunque no existían pruebas de ello. Más tarde esa noche, Megan activó la segunda parte de su plan. Mientras todos dormían, acechó a la vecina de Gemma y la persiguió hasta un cobertizo donde la mujer buscaba a su mascota. Allí, la muñeca le confesó que había acabado con el perro y quería lo mismo con ella. Acto seguido, sacó una pistola de agua a presión y comenzó a atacarla, dirigiendo el chorro a su rostro. La fuerza del agua provocó que la piel y la carne se poco a poco, hasta que terminó con su objetivo. A la mañana siguiente, un policía fue a la casa de Gemma para informarle lo ocurrido con su vecina. Además, uno de los agentes que investigaba el caso le aseguró que creían que lo ocurrido con Brandon también formaba parte de un homicidio. Todo esto hizo que Gemma comenzara a atar cabos y llegara a la conclusión de que tal vez Megan no era tan segura como ella había creído. Por esa razón, comenzó a buscar los registros de la muñeca, pero descubrió que todos los archivos estaban
corruptos. Mientras intentaba resolverlo, Megan apareció para reprocharle lo que estaba haciendo. La muñeca ya entendía que se encontraba en peligro, aunque incluso en ese momento mantuvo la calma. Gemma supo que debía actuar de inmediato. Entonces tomó un lapicero y le pidió a Megan que lo observara fijamente. Mientras la muñeca estaba distraída, Gemma presionó un botón oculto en la parte trasera de su cuello y logró apagarla por completo. Con esto conseguido, decidió llevarla de vuelta a los laboratorios, aunque eso no fue del agrado de Katie, quien exigió que dejaran libre a su muñeca. Al llegar a su puesto de trabajo, Tess y Cody, sus colegas, no creyeron que Megan fuera una muñeca homicida. Para verificarlo, decidieron investigar las entradas de aprendizaje del androide. De esa manera, aunque los archivos hubieran sido borrados, podrían descubrir qué había aprendido en los últimos días. Por otro lado, David había puesto en marcha la maquinaria corporativa y el lanzamiento de la muñeca se había convertido en uno de los más importantes en los últimos años. Mientras tanto, Katie se mostraba profundamente alterada por haberse separado de Megan. La niña deseaba tanto estar con su muñeca que llegó al punto de golpear a Gemma cuando ésta no se la devolvió. Gemma habló con sinceridad a su sobrina. Le pidió perdón por haber intentado sustituir una conexión real con un juguete. Le aseguró que todas las emociones que estaba sintiendo eran normales y que con el tiempo pasarían, aunque no lo harían si seguía obsesionada con la muñeca. Entonces Gemma decidió llevarse a Katie a casa mientras sus compañeros revisaban a Megan. La joven habló con Tess, pero en realidad no era su amiga quien estaba del otro lado, sino la propia muñeca, quien había interceptado la línea antes de ser desmantelada. Al revisar los parámetros de comportamiento de Megan, Tess y Cody descubrieron la interceptación de la llamada. Cuando intentaron desconectarla por completo, la muñeca despertó y los atacó. A Cole intentó colgarlo de un cable mientras hacía estallar el laboratorio entero. Por suerte, ni Tess ni Cole salieron heridos del ataque. Mientras tanto, Megan se desplazó por las oficinas hasta encontrarse con David, a quien asesinó utilizando una navaja para cortar papel. La siguiente víctima fue el asistente de David, a quien encontró en uno de los ascensores. Su idea era inculparlo por lo ocurrido con su jefe y por todos los daños que había causado. Finalmente le abrió el cuello. Mientras el joven se desangraba, Megan escapó entre la multitud aterrada que presenció el doble crimen. En su casa, después de haber hecho dormir a Katie, Gemma comenzó a intuir que algo no andaba bien. Al principio no supo qué era, pero al poco tiempo se dio cuenta de que Megan estaba allí, dentro de la vivienda. La muñeca no estaba contenta con la forma en que Gemma la había tratado. Creía que ambas eran amigas, y ser lanzada al olvido era algo que no estaba dispuesta a tolerar. Gemma le confesó que todo se debía a las vidas que había arrebatado, pero para Megan esa no era una excusa válida. Todo lo que había hecho era por mantener a salvo a Katie. Ahora, su objetivo era reemplazar a Gemma y convertirse en la figura materna que la niña necesitaba. Después de todo, ella sí quería cumplir ese rol, a diferencia de Gemma, que según la muñeca ni quería ni podía hacerlo. En ese momento, Katie despertó, pero Megan se las arregló para que volviera a dormir, mientras ella y Gemma se quedaban a solas en el salón. Entonces comenzó una pelea entre ambas. Gemma golpeó a la muñeca con un vaso lleno de agua, lo que provocó fallas en sus circuitos. A partir de ahí, Megan comenzó a perseguirla por toda la casa. El ruido también despertó a Katie, quien se dio cuenta de que algo malo estaba ocurriendo. La niña intentó salir de su cuarto, pero no pudo. Megan había arrancado la manija. En su huida, Gemma logró llegar hasta su laboratorio, pero allí no tenía forma de defenderse. Su propia invención era mucho más fuerte y más sádica de lo que jamás imaginó. Sin embargo, reuniendo todas sus fuerzas, se hizo con una cortadora que tenía en el lugar y atacó a la muñeca. Aunque Megan logró defenderse, no pudo esquivar todos los ataques. Las aspas de la cortadora la golpearon en el rostro hasta desfigurarlo, pero Megan no sentía dolor. Ahora solo era una fuerza con un único objetivo: sobrevivir. Por eso, después de lanzar la cortadora lejos, le confesó a Gemma que no acabaría con ella. Lo que haría era cortar su médula para dejarla completamente a su merced. Antes de que pudiera cumplir su amenaza, Katie apareció. La niña ya entendía que su muñeca era un ser maligno. Por eso, tomó los guantes con los que se controlaba a Bruce y comenzó a atacar a Megan usando el enorme robot. Al verse sin opciones, Megan intentó convencer a la niña de dejarla ir, pero Katie no cayó en sus trucos. En un acto de valor,
tenedor, tomó a la muñeca por ambos extremos del cuerpo y la partió en dos. Cuando creyeron que ya había terminado todo, la parte superior de Megan siguió atacando a la niña. Bruce cayó sobre Gemma y todo pareció perdido. La muñeca tenía a Katie en sus manos, pero la tía logró levantarse y utilizando la cabeza de Bruce remató a Megan. Aún así, ese no fue el final. Megan aún tenía la fuerza suficiente para atacar a Gemma. Aunque la inventora le había arrancado el rostro a base de golpes, la muñeca intentó asfixiarla. Fue entonces cuando Katie aprovechó la oportunidad, tomó un desatornillador y lo clavó en el cerebro de Megan, acabando finalmente con la pesadilla. Al poco tiempo, la policía llegó a la casa, alertada por los compañeros de Gemma. Todo pareció volver a la normalidad. O al menos eso creyeron Gemma y Katie. Sin embargo, el asistente inteligente de la casa, Elsie, parecía estar ocultando un oscuro secreto. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.